estamos buscando alternativas para tener pautas o criterios consensuados de conducta que son esperables de los jueces. Ahora, en definitiva, a veces, y por eso voy a arrancar con una pequeña anécdota, justamente aquello que desde lo teórico puede ser ideal, en la medida de que su implementación práctica no sea la adecuada, puede tener resultados absolutamente contrarios a los que se buscan. A poco de asumir yo como consejero, ya terminé en mayo de este año mandato, se acercó una funcionaria del Consejo de la Magistratura de la ciudad para plantearme, a raíz de una maestría que había hecho, la inquietud o la posibilidad de avanzar en la implementación de un código de ética. Y mi primera reacción fue absolutamente preventiva, decir, no, yo no voy a propiciar una herramienta más digamos, no necesariamente está circunscripto a eso, pero a la política para poner en crisis o debilitar aún más el grado de independencia de los jueces. Esa fue mi primera reacción. Digo, bueno, a ver, cada cual sabe cómo debe comportarse en la medida de que hay un proceso constitucionalmente establecido para y preciso respecto de qué tipo de conductas son las que deben motivar la remoción de un juez, o incluso que hay un régimen disciplinario que también, más allá de la precisión o imprecisión en la manera de estar tipificadas las conductas que pueden ser motivo de sanción, pero coexiste un régimen disciplinario, incorporar una nueva herramienta en el marco de un órgano que tiene claramente una función política, y donde no siempre la tarea que lleva adelante el Consejo, no puedo, a un asterisco, puedo extenderlo, no hay un sistema ideal, digo, los poderes judiciales donde las facultades de administración y de sanción, eventualmente, y de designación están concentradas en los tribunales superiores, también hay conflictos y hay situaciones de tensión entre el universo de jueces y los administradores de los mismos. Pero bueno, en el caso de los consejos, ahí, digamos, eso en todo caso es un diseño que, digamos, está integrado solo por jueces. En los consejos no, y en los consejos hay representación estamentaria, donde no siempre la finalidad de las representaciones estamentarias tienen en común y únicamente mejorar el servicio de justicia. En ese contexto mi reacción fue negativa. A poco de, fines de 2018, por circunstancias que no vienen al caso, me invitaron a participar en algo que estaba surgiendo, que no era nuevo, pero que sí había sido recientemente lanzado, que era la Red Mundial de Integridad Judicial. Y en virtud de sus características y de lo que fui advirtiendo de cómo estaba estructurado, y no voy a avanzar porque lo va a dar en detalle Marco, pero para decir una sola cosa, es una de las pocas instrumentos creados por particulares, en el ámbito de Naciones Unidas, creados por particulares para particulares, en este caso por jueces para jueces. Y ahí, digamos, mis reparos iniciales, los que comenté recientemente, justamente desaparecieron
en la medida que me parecía que era una cosa distinta, que valía la pena involucrarse y avanzar en ese sentido. Dicha esta pequeña introducción, yo me voy a permitir compartir con ustedes un PowerPoint para ir avanzando, esperen que lo encuentro, creo que es esto, y espero no equivocarme, en un poco el desarrollo rápido para cumplir con el tiempo, sobre lo que pretendía compartir con ustedes. Creo que estamos bien, no sé si se ve Sí, doctor, se ve perfecto. Se ve perfecto, listo. Ahora lo perdí yo. Acá estamos. Bueno. A ver, está claro, bueno, un poco la frase es indicativa, que la garantía de justicia está asociada a la existencia de un agente del poder ajeno a la política que dé respuesta exclusiva desde la ley. Esta es una de las claves que sostienen el Estado constitucional de derecho y básicamente, y de lo que se trata, y por eso era la introducción, es la independencia judicial. Independencia judicial como garantía para el justiciable. En definitiva, como insisto, pilar del Estado de Derecho, y que requiere que haya jueces que administren justicia con imparcialidad y con las garantías suficientes para hacerlo con independencia profesional. Esta es la única manera de garantizar, entre otras cosas, a partir de las normas convencionales, los derechos humanos y, en definitiva, al tratarse de un derecho de doble vía, es la única herramienta de garantizar la tutela efectiva para el ciudadano, pero que a su vez exige o que se erige como un derecho subjetivo del juez en la medida que es indispensable para cumplir con esa finalidad. Pero no alcanza con un juez independiente. Requiere además que haya poderes judiciales efectivamente independientes, organizaciones que integran los jueces o un poder del Estado verdaderamente independiente. Esto a su vez está asociado a determinadas garantías que tienen que tener los jueces, que ya las mencionó Hugo en su introducción, y que tienen que ver con un adecuado proceso de nombramiento, con la inamovilidad en el cargo, en la medida de que el sistema esté establecido y no tenga otras características, pero en general en nuestro país los cargos de magistrados son inamovibles, y con garantías contra las presiones externas e internas. Esto evita que justamente haya injerencias externas, pero también internas respecto de los jueces, para que puedan resolver sus casos con independencia e imparcialidad. Y a su vez, y acá empezamos un poquito a introducirnos al tema ético, de alguna manera no alcanza con que el juez se sienta, sepa y esté convencido de que es independiente, sino que debe parecerlo. Yo, armando hoy con distinta información para tratar de contextualizar el tema, y para darnos cuenta de lo bien que estamos, si se quiere, no en materia económica, ¿no? Claramente en eso no hace falta más que mirar la cotización del dólar de hoy, pero en otras jurisdicciones sí, esta situación que para nosotros, por suerte, no sufrimos, es extremadamente grave, digamos. En alguna de las charlas con los colegas de otros países surgió y tomé conocimiento del caso turco, que bueno, a partir del
del golpe de 2016, hubo 4.500, un tercio del total de los jueces y fiscales fueron demandados, 2.431 fueron detenidos, en algunos casos no es posible determinar cuántos en aislamiento absoluto, y 1.311 están sujetos a medidas coercitivas. Hay algunas, un poco para impactar aún más y agradecer que no estamos así, algunos ejemplos de situaciones trágicas, del suicidio en prisión de un fiscal que perseguía a familiares que involucraban al presidente en casos de corrupción, fuera del caso turco, el problema que viven los jueces polacos con la afectación a la independencia judicial a partir del impulso de una reforma que lleva adelante el gobierno polaco, o más cercanamente, en el tiempo y en la distancia, ayer mataron a un juez en Guatemala que investigaba casos de drogas. Acá agregué algunas cuestiones vinculadas a lo mismo, a distintas situaciones trágicas sufridas por jueces. Paraguay, México, en el caso del pronunciamiento de Flam respecto de presiones desde la Fiscalía de Estado también contra jueces que investigaban casos de corrupción. Entonces, sin perjuicio de que que en definitiva es uno de los principios, como vamos a ver, enumerados en el marco de los principios de Bangalore sobre conducta judicial, la independencia judicial como elemento basal del Estado de Derecho ha sido una inquietud que ha motivado a Naciones Unidas ya en 1985 a establecer los principios básicos de independencia del Poder Judicial, vinculándolo y haciendo una relación entre independencia judicial y prevención de la corrupción. Se empezó a delinear un principio de responsabilidad judicial que tiene que ver y que de alguna manera tuvo como derivación la elaboración de los principios de Bangalore sobre conducta judicial. Esos principios fueron elaborados por un grupo de integridad judicial compuesto por presidentes de tribunales superiores de Asia y África. Fueron en 2003 aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En 2006 se declararon como complementarios de los principios básicos de independencia del Poder Judicial, y en 2007 el Grupo de Integridad Judicial elaboró esto que se ve acá, que son comentarios a los principios sobre conducta judicial, a los principios de Bangalore. Si comparamos códigos de ética que existen en distintos lugares de distintas regiones y en distintos países, o algunas guías de conducta elaboradas también en otras jurisdicciones, más allá de las denominaciones, todos las exigencias mínimas pivotean en torno de lo que terminó en el marco de la iniciativa de Bangalore, reduciéndose a 6 principios. El principio 1 es el de independencia, el principio 2 es el de imparcialidad, el 3 el de integridad, el 4 el de corrección, el 5 el de igualdad y el 6 de competencia y diligencia, que ahora vamos a ir viendo brevemente. No para pretender agotar la cuestión, porque van a tener ustedes, y esto es lo importante, a partir de las herramientas que ofrece la UNODC y de la eventualidad de poder incorporarse en la red mundial de integridad judicial, van a poder explorar por sí mismos las distintas herramientas de capacitación y profundizar al respecto.
En definitiva, yo por ahí mencioné el principio, perdón, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la fuente inspiradora, además de la iniciativa de preservar la independencia judicial, pero en esa faceta de responsabilidad judicial, que es la de, bueno, armar herramientas y trabajar en pos de prevenir la corrupción en los poderes judiciales, y ahí entra, si se quiere, con mayor virtualidad y relevancia el principio de integridad, que es el artículo 11 de la Convención de Lucha contra la Corrupción, que tenía un apartado específico para para el Poder Judicial. Rápidamente les leo: teniendo presentes la independencia del Poder Judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su orden jurídico y sin menoscabo de la independencia del Poder Judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen sobre la conducta de los miembros del Poder Judicial. Y en el inciso segundo se hace extensivo a los integrantes de los ministerios públicos. Yo voy a omitir las referencias a la tarea de la UNODC porque Marco va a ser mucho más preciso al respecto, pero bueno, acá tenemos un problema que traté de simbolizar con esto que encontré dentro de las posibilidades que da el Internet, también de alguna manera para simbolizar cuál es el problema. Bueno, ahí ven que en esa caricatura la referencia es clara, cuando dice, si antes se vendaba los ojos, sí, antes se vendaba los ojos, pero ahora se los tapa de vergüenza, se tapa la cara de vergüenza, aludiendo a la justicia. Y acá, bueno, de alguna manera decimos, ¿cómo reaccionamos frente a eso? A ese esquema de deslegitimación, que lamento ser escéptico, pero digo, hagamos lo que hagamos, que no está mal y al contrario, nos va en todo caso a fortalecer y a enriquecer como personas, no necesariamente tener conducta ejemplar va a hacer que seamos los abanderados a fin de año, como pasa en los colegios, digamos. No siempre el que se porta mejor termina siendo el abanderado. Bueno, acá yo no sé si esto va a contribuir a que la sociedad nos vea de otra manera. En todo caso, tenemos que saber y tener la tranquilidad de conciencia de que hemos hecho algo más en pos de ser mejores jueces, porque creo que al final del camino de eso se trata, y adicionalmente mejores personas, o al revés, no sé, no veo forma de divorciar una situación con la otra, no creo que se pueda hacer, estoy convencido de eso, ser buen juez si no se es buena persona. Pero bueno, mientras el derecho juzga el pasado, para la ética lo más importante es el futuro, y de alguna manera entonces tenemos que pensar en el futuro. Ahora, sí, y esto es también algo que traté de armar hoy, podría haber hecho varias filminas al respecto, elegí al azar y sin ningún tipo de connotación política por las dudas, pero digo, basta ver los titulares y si a la sociedad se le habla de lawfare, exista o no, digo, no estoy aludiendo o negando que pueda existir, o se aparece información y no es culpa del que informa, de determinadas situaciones que después quizás no necesariamente son tan así como se muestran, y la sociedad quizás no vaya a tener una buena imagen o una imagen muy diferente de la que tiene hoy día de nosotros. Ahora, primero voy a hacer referencia a esto y después voy a decir algo que también lo voy a dejar planteado. Digo, desde
estas herramientas y desde el análisis de cómo introducirla, garantizar la integridad y analizar desde cuál es el comportamiento ético más adecuado, en el ideal es que los jueces debemos cumplir nuestras funciones con integridad, imparcialidad e independencia, con diligencia, ya que la justicia tardía no tiene el efecto que adecuado sobre el que viene recurre al Poder Judicial. La sociedad espera que nos desempeñemos en forma competente y que tratemos a las partes, abogados, testigos, con la cortesía y el respeto adecuado, que por supuesto seamos honestos y correctos, tanto en el tribunal como en la vida privada, para inspirar confianza en la comunidad y evitar que toda conducta degradante para la investidura, que además va a tener un efecto generalizado respecto del resto de los integrantes del Poder Judicial. Y algo se dijo al pasar, hay que tener especial cuidado en cómo interactuamos en las redes sociales. Antes de entrar a los principios, y como para también, a modo de ensayo, si quieren, que pueden hacer entre sus colegas, yo digo, bueno, nosotros somos jueces en una sociedad, en el marco de una sociedad que tiene determinadas pautas culturales, tiene determinadas características, y nosotros no podemos ser muy distintos, aunque debemos tender a ser mejores, y no necesariamente esto que voy a decir va a ser avalado por todos, pero a raíz de esta cuestión, y en varias ocasiones a distintas personas conocidas, yo la pregunta que les he hecho, y los invito a que también se lo formulen a personas no vinculadas al Poder Judicial, es, bueno, a ver, si tenés un problema, ¿qué preferís? ¿Que te juzgue un juez independiente e imparcial? ¿O un juez al que vos puedas, a través de directa o indirectamente, de influenciarlo para que falle a tu favor? Y las respuestas son, por lo menos las que yo recibí, son más que sorprendentes. La última del día de hoy es, bueno, si soy pobre, prefiero un juez independiente. Esa nunca me la había escuchado. Si tengo plata, alguien que acepte un soborno. Es para reflexionar tanto como de qué manera nosotros podemos ser más cuidadosos en nuestras conductas para inspirar más confianza en una sociedad que no sé si espera realmente, y esta es la duda, como principio fundamental e innegociable, ser juzgado por alguien que sea imparcial, independiente y honesto. Capaz que prefiere a alguien a quien pueda influenciar, lamentablemente. Pero bueno, dejando de lado esa cuestión, que como contrapartida, en un estudio que hicimos respecto de violencia de género, de la eventual conveniencia de introducir en nuestro Poder Judicial los juzgados multicompetentes de violencia doméstica, y se hizo una encuesta respecto de también las expectativas respecto del Poder Judicial, y un dato que creo que que es evidente y que es para tener en cuenta, que la mayor parte de las víctimas, en este caso las mujeres víctimas de delitos, confiaban, o en una de las respuestas, que era si acudiría a la justicia para tratar de resolver el problema, digamos, las alternativas eran si intervenía la justicia, si se solucionaba con mayor educación. Los hombres mayoritariamente respondían que
la solución al problema era que hubiera mayor educación, y las mujeres que hubiera mayor intervención del Poder Judicial. Con lo cual, digo, depende, y no es generalizada la respuesta anterior del que me la dio, por suerte, y quiero creer que es así, que la mayor parte de la sociedad sigue creyendo, confiando o ilusionándose con que un tercero imparcial va a resolver su problema de manera justa y de manera independiente. Rápidamente voy a hacer referencia ahora a los principios. El primero, como les dije, era el de independencia, y ahí, tal como está redactado en los documentos a los que ustedes van a poder acceder, la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia del juicio justo, de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales. Cuando ustedes vean, accedan a todo el material de capacitación, van a encontrar los principios, y a su vez cada uno tiene diversos subprincipios. Y además, si se acuerdan, yo les marqué a la derecha lo que eran los comentarios a los principios de Bangalore. En los comentarios, que tienen diversos párrafos, van a encontrar explicaciones a diversas situaciones vinculadas con los principios. Les hago una aclaración. Los principios de Bangalore están redactados de una manera universal, de modo tal que sea adaptable a cada sociedad. Con lo cual, digamos, quizás haya cosas que se lean respecto de los comentarios. El alcance de los principios está claro de que son universales, pero digo, respecto de los comentarios, que quizás no necesariamente son tan aplicables a nuestra sociedad. Dentro de esos subprincipios se dan diversos ejemplos de situaciones donde lo que debe evitarse es que haya una influencia ajena, la posibilidad de recibir incentivos, de recibir presiones, amenazas o interferencias directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier razón. E insisto nuevamente, cuando se habla de cualquier sector se incluye al Poder Judicial, a cualquier injerencia o presión interna del Poder Judicial. El segundo principio, que es el de la imparcialidad, es esencial para el desempeño adecuado de las funciones judiciales. Si bien ya lo dije, que era como una regla universal, que hay que ser y parecer, en este caso puntualmente influye marcadamente cuál es, desde el observador, desde un observador razonable, si existe alguna sospecha de imparcialidad, como para motivar el apartamiento del juez en el caso concreto. Hay excepciones a esa regla que tienen que ver con, y muchos de los que estamos acá lo hacemos cotidianamente, cuando uno hace alguna defensa institucional del Poder Judicial, cuando va a interactuar con otros poderes del Estado para reclamar por las condiciones en que el Poder Judicial lleva adelante su tarea, de ir a discutir con la política de presupuesto. Son excepciones válidas al hecho de, digamos, ahí no está afectada ni la independencia ni la imparcialidad por decir que las condiciones de trabajo no son las adecuadas, más allá de que, y todos lo sabemos, terminamos haciendo nuestro trabajo como se puede. El de integridad, en definitiva, es también uno de los fundamentales y pilares de esta estructura de principios que tienen que ver con que la conducta del juez esté por encima de cualquier reproche ante los ojos de un observador razonable. Y en este caso se alude de alguna manera al comportamiento en el ámbito privado.
que muchas veces termina saliendo a la luz igualmente. Hay una frase ahí de Camus, la integridad es la combinación de lo que creemos y lo que somos, y que no requiere de reglas. En definitiva, es muy difícil, y en esto yo ya anticipé algo cuando me pidieron una opinión anticipada sobre el modelo que uno prefiere, digo, y con la anécdota también ya fui evidente cuál es mi posición. Yo creo que no puede haber un código de ética o de conducta que a su vez derive eventualmente en la posibilidad de procedimientos o investigaciones tendientes a determinar si hubo una infracción ética y alguna consecuencia por esa infracción. La corrección y la apariencia de corrección también son esenciales. Básicamente es la faz pública de la integridad. Digamos, es lo que la gente observa de cómo nosotros nos desempeñamos. Y eventualmente en cualquier lugar que estemos, lo que hagamos va a tener un escrutinio especial de parte del resto de las personas de cómo nos comportamos. Ese comportamiento involucra desde el trato dentro del tribunal o fuera del tribunal, la relación con las partes, el modo de tratar a los testigos, a los imputados, a las víctimas. El quinto principio es el de igualdad, que es garantizar la igualdad de tratamiento de todos ante el tribunal. Es esencial para desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales. Por supuesto que no cabe ningún tipo de discriminación por razones de raza, color, sexo, religión, origen nacional, la casta, etc. La competencia y diligencia tiene que ver con el modo en que desarrollamos nuestras tareas. Un poco esto de que la justicia tardía no es tardía. Nosotros, en la medida, y lo sabemos porque también nos pasa, de que hay múltiples actividades que realizan los jueces a diferencia de otras jurisdicciones. Si uno deja de lado la función esencial, que es la de administrar justicia para ir a dar clases a la facultad, puede ser el mejor profesor de la facultad, pero está incumpliendo con uno de los principios básicos de conducta judicial. Yo no voy a seguir profundizando, sí voy a tocar 2 o 3 temitas más porque ya se está acabando el tiempo. Uno tiene que ver con lo de las redes sociales. Hay unas directrices no vinculantes elaboradas por la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la que lleva adelante el programa y cuyo director es Marco, que señala cuáles son diversas situaciones que tienen que ver con los riesgos y oportunidades que brinda la tecnología y en particular las redes sociales, cómo impactan de distinto modo y ponen en crisis algunos de los 6 principios que están enumerados y que ya vimos, cuáles son diversas cuestiones no definidas. Por ejemplo, y en quienes elaboraron las directrices no llegaron a una posición unívoca respecto de, bueno, si es conveniente que se identifique la condición de juez cuando uno interactúa en una red social o no, si es o no posible tener perfiles anónimos. En este caso, igualmente, aún siendo anónimo el perfil, exige que las reglas de comportamiento se sostengan, no por el hecho de ser anónimo hacer todo lo que no podemos hacer o no debemos hacer. Ser muy cuidadosos en la admisión de amistades, en el modo de comportamiento en la red y los contenidos, y fundamentalmente brindar capacitación sobre cada tipo de red y las consecuencias o los peligros que cada tipo de red, por sus distintas características, pueden determinar.
Esta es una fotografía de la página de la Red de Integridad Judicial. Ahí está un amigo de muchos de nosotros, Jorge Jiménez, el director de la Escuela Judicial de España. Si me dan 2 minutos más, ya trato de cerrar. Ahí están todas las herramientas, acá toda la bibliografía. Esto está en castellano, es un problema que no he logrado, para los que no manejamos el idioma inglés adecuadamente, que pero sé que Marco está en deuda con eso y lo va a solucionar, de que esté en versión español. Pero bueno, ahí están todas las herramientas de capacitación y de formación. Luego del trámite de registración es posible acceder a la parte que permite hacer los cursos de capacitación, que ahora les voy a mostrar brevemente, pero que son 3. Básicamente lo que se promueve es el aprendizaje entre pares y las actividades de apoyo, el acceso a las herramientas que son excelentes las que han desarrollado respecto a integridad judicial y al desarrollo e implementación efectiva de los principios de conducta judicial y la prevención de la corrupción dentro de los sistemas de justicia. Hay 3 cursos, uno de aprendizaje electrónico, uno autodirigido, y hay un manual para capacitadores, son estos. Estos son pequeños ejemplos de actividades presenciales, digamos, se trabaja sobre la casuística, digamos, se plantean casos hipotéticos, no sé si no se alcanzan a ver bien los títulos, pero bueno, hay uno que dice casa de masajes, así que ya es polémico de por sí el título, que bueno, genera la posibilidad de discusión respecto de cómo eventualmente la conducta que ahí se describe puede afectar a los distintos principios y a la labor fundamental que debe desarrollar el juez. En el Poder Judicial, esto, como les dije, fue a fines de 2018 que tuve la suerte de incorporarme. Durante todo el año pasado difundimos la red, facilitamos el registro como miembros de los distintos magistrados, organizamos un desayuno de trabajo en mayo, aprovechamos la convocatoria de la jornada científica de la magistratura que se hicieron en junio para invitar a todos los magistrados de todas las poderes judiciales de las provincias, y en diciembre organizamos un encuentro doble en la Ciudad de Buenos Aires, uno institucional, y 2 jornadas de capacitación, una en Ushuaia y otra en el Poder Judicial de la ciudad. La idea era, esto es la parte de Ushuaia y esto es la Ciudad de Buenos Aires, la idea era repetir este año, pero bueno, la pandemia no nos lo posibilitó, de hacer algún tipo de actividad en otra provincia, porque la dinámica de las actividades presenciales de capacitación son muy útiles para poder fundamentalmente reflexionar sobre el verdadero sentido de estos principios. Para mí novedoso y auspicioso es que en el proyecto de reforma de la justicia federal se establezca en el artículo 74 la invitación a la Corte a dictar códigos de ética de conformidad con los lineamientos de los principios de Bangalore adoptados por la ONU y en el Código de Ética Iberoamericano. Una sola cosa, y cierro con esto, es para modo de ejemplo. En Nigeria, en el 95, la conferencia de jueces pidió elaborar un código de ética, un código escrito de conducta judicial. Para que se entienda cómo es, desde mi punto de vista, una manera adecuada de poder establecer, y especialmente para que se cumpla esta última parte, que es que cuanto mayor sea el sistema de participativo de elaboración de las guías o el código, lo que se elija, mayor serán las probabilidades de cumplimiento.
Pero en 1995 se estableció la necesidad, el presidente de la Corte designó un comité que elaboró un preproyecto, fue examinado por una junta integrada por todos los presidentes de tribunales supremos del país, 36. Ese documento se distribuyó entre todos los jueces de todos los niveles que hicieron observaciones. Las observaciones fueron analizadas por la Junta, se ajustaron se admitieron o no algunas de esas observaciones y finalmente 2 años después se terminó aprobando el código. Esto lo voy a omitir, que se lo voy a dejar a mi amigo Marco, y cortito, proceso de incorporación, hay que crear una cuenta de usuario, esperar la confirmación, no es automático, no es como cuando como estamos acostumbrados a cualquier sitio de internet, porque tienen que validarse y Naciones Unidas tiene que validar y tener certeza de que va a incorporar a la red a quien dice que a quien pretende ser. Yo ofrecía, y sigo ofreciéndole a todos, la intermediación para cuando se traba ese proceso, en comunicación con la gente que trabaja con Marco, para poder facilitar el proceso de aceptación por parte de la UNODC. Quedo a disposición de ustedes, gracias Entre Ríos.